Hola a todos, mi nombre es Alexa Joana Vázquez Vega y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre coccidioides y mitis con su enfermedad causante, la coccidiomicosis. Comenzamos. Antes que nada tenemos que comenzar hablando sobre la historia. En 1891, Alejandro Posadas, en ese entonces estudiante de medicina, vio por primera vez un paciente que tenía una gran masa púrpura similar a un hongo que cubría gran parte de la mejilla derecha, con vegetaciones ulcerativas en la nariz, una en el brazo y muchas pápulas en extremidades y tronco. En 1892, el mismo Alejandro Posadas, pero ahora como interno en Buenos Aires, describió en una publicación que hizo a un soldado argentino de 36 años que había experimentado un problema dermatológico desde 1889, comenzando con una lesión en la mejilla derecha. Al observar la biopsia, reveló organismos que se asemejaban al protozoo coccidia. Duró años con experimentos de inoculación en mamíferos. Por el año de 1893, Emmett Rixford, cirujano del Cooper Medical College, estudió si la enfermedad de la piel podría haberse propagado por autoinoculación inadvertida. Aparentemente no. Esto ya que no se desarrollaron nuevas lesiones después de que Rixford frotara parte del material que contiene el organismo sobre la piel desgastada del paciente. Caspar Gilchrist, coautor de Rixford en este informe de 1896 y patólogo de la Escuela de Medicina en Johns Hopkins, examinó el material y concluyó con confianza que el microbio no era un hongo. En cambio, era un protozoo parecido a la coccidia y ayudado por un eminente parasitólogo llamado Stiles, lo llamaron por sus características morfológicas clínicas coccidioides y mitis. Coccidioides significa parecido a coccidia e mitis no leve. Ahora sí, hablando sobre su taxonomía, podemos decir que este va a entrar en la división Ascomycota, en la familia Onigenaceae y en el género Coccidioides. Su morfología. Este va a ser un ascomiceto que va a tener dos especies reconocidas que van a ser Coccidioides imitis y Coccidioides posadasi. Sus características van a ser que es un hongo dimórfico, pero en lugar de una fase de levadura, su forma distintiva va a ser una esférula de pared redonda grande que va a medir de 12 a 100 micrómetros y se produce en los tejidos en su forma invasora. Este va a crecer en condiciones inapropiadas, en tierra caliza alcalina con alto grado de salinidad y se va a caracterizar por crecer en su forma de moho sin importar la temperatura. Las hifas son tabicadas y producen artroconillas de forma cilíndrica o, como otros dicen, con forma de barril, y van a ser de pared gruesa en casi una semana. Las artroconillas maduras se van a separar con facilidad de las hifas y van a sobrevivir por periodos prolongados en el ambiente. Al transportarse por el ambiente van a ser de naturaleza infecciosa. Sus colonias van a ser húmedas, glabras y de color blanco a grisáceo y van a aparecer tras un periodo de incubación de 3 a 4 días. Sus colonias maduras van a cambiar su color por uno bronceado marrón o color lavanda y bueno, estos se van a dispersar en el aire como ya dije anteriormente, pero al momento de que se dispersan van a ser viables para la infección a las 72 horas. Las hifas son las que se van a inhalar. Tras ser inhalados, con una anchura aproximada de 2.5 a 4 micrómetros, se van a redondear conforme se transforman en esférulas en el pulmón. Al llegar a la madurez, con un diámetro de 20 a 60 micrómetros, van a formar endosporas por división progresiva y estas múltiples endosporas se van a desarrollar en cada esférula. La rotura de la pared de la esférula va a liberar a las endosporas que van a dar lugar a nuevas esférulas. Y al romperse la esférula, esta va a liberar aproximadamente de 200 a 300 endosporas. Las esférulas en esputo y otras secreciones no van a ser causa de infección para otra persona, por lo que se dice que no se transmiten de persona a persona. Sobre sus factores de virulencia, podemos decir que este va a tener resistencia de los conidios infecciosos frente a la destrucción fagocítica, esto ya que su pared externa va a estar formada principalmente por proteínas en el 50%, entre las cuales se van a encontrar las hidrofobinas. Después están los lípidos con 25%, los carbohidratos con 12% y un pigmento no identificado. Todo esto le va a dar al microorganismo una propiedad antifagocítica. Otro factor de virulencia que tiene es la capacidad de estimular una respuesta inmunitaria Th2 ineficaz, y esto es porque los individuos afectados por una infección por coccidioides van a producir anticuerpos frente a una glucoproteína conocida como SOWGP, que va a estar predominante en la pared externa de las células parasitarias que van a ser de las esférulas.
La otra va a ser la producción de ureasa y proteinasas extracelulares, en las cuales las dos fases, la saprobia y la parasitaria, del microorganismo van a generar amoníaco e iones amonio durante su desarrollo in vitro. Las endosporas son fagocitadas fácilmente por macrófagos alveolares y pueden sobrevivir en su interior. Se cree que la capacidad que tiene para generar un microambiente alcalino y responder a la acidificación mediante un aumento de amoníaco e iones amonio liberada van a intervenir en su patogenia. Por último, vamos a tener la capacidad de mimetismo molecular, lo cual significa que existen moléculas producidas por un microorganismo patógeno semejantes estructural, funcional y antigénicamente a las moléculas del hospedador. Sobre su inmunidad. Este va a tener una inmunidad de por vida, ya que la respuesta sería mediada por leucocitos polimorfonucleares. Los neutrófilos polimorfonucleares van a poder fagocitar artroconillas incluso antes de que se desencadene la respuesta inmunitaria adquirida, y las citocinas de los linfocitos Th1 van a activar a los macrófagos para destruir las endosporas. Una respuesta inflamatoria mixta va a estar relacionada con la resolución temprana de la infección y el desarrollo de resultados positivos en las pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía. La progresión de la enfermedad va a estar ligada a una inmunidad celular débil o ausente y a la pérdida de hipersensibilidad de tipo tardío. Mayormente, la coccidiomicosis se va a controlar después de una enfermedad leve o asintomática, pero la progresión de la enfermedad será debido a la falta del desarrollo de la inmunidad celular y de la activación de macrófagos. Esto podría ser debido a alguna enfermedad como por ejemplo el SIDA o algún tratamiento de inmunodepresión. Y ahora bien, ¿qué es la coccidiomicosis? Esta también va a estar bautizada como la gran imitadora debido a sus similitudes en algunas manifestaciones clínicas como la de sífilis o tuberculosis, y también se van a conocer como granuloma coccidioideo, fiebre del Valle San Joaquín, fiebre del desierto, enfermedad de Posadas, enfermedad de Wernicke, reumatismo del desierto y simplemente fiebre del Valle. Esta va a ser una micosis sistémica, la cual va a estar causada por los hongos dimorfos Coccidioides mitis y Coccidioides posadacea. Se va a adquirir por inhalación de artroconidios y va a predominar en América. Esta puede provocar enfermedad pulmonar, diseminación, causando una infección en cualquier órgano, pero con mayor frecuencia en el sistema nervioso central, huesos, tejido subcutáneo y la piel. Aunque su mecanismo de infección común es por inhalación de artroconillos, la cual es su forma infectante exclusiva, también puede haber casos de infecciones percutáneas a través de traumatismos de piel o por heridas previas. Hablando sobre su epidemiología, podemos decir que es una micosis sistémica con restricciones geográficas muy marcadas, ya que solo crece en tierra alcalina de climas semiáridos, como ya dijimos anteriormente, como la región al sur del desierto de Sonora, el cual tiene veranos calientes y secos, con inviernos templados, unas cuantas heladas y lluvia anual de casi 25 centímetros durante breves temporadas de lluvia. El excremento de murciélago y roedores va a favorecer su proliferación. Los ciclos de sequía y precipitaciones lo potencian, y las lluvias intensas facilitan el desarrollo del hongo en el suelo rico en residuos de nitrógeno, y la posterior sequía y los vientos van a favorecer la formación de partículas portadoras de artroconillos. Las zonas endémicas primarias van a ser a lo largo de Centroamérica y Sudamérica, y en Estados Unidos son los estados de Arizona, Nevada, Nuevo México, parte occidental de Texas, regiones áridas del sur y centro de California. La zona sur de California, Estados Unidos y la región fronteriza con México es donde frecuentemente se puede encontrar Coccidioides mitis. Las pruebas cutáneas serán positivas en una tasa del 50 al 90% en residentes de regiones endémicas. Puede vivir entre 5 y 30 centímetros por debajo del suelo. Esta va a ser una causa notable de infección en trabajadores de laboratorio, y esto es debido a la gran infectividad de las artroconillas en cultivo, lo cual ha sido causa de que se le clasifique como un arma biológica. Coccidiomicosis la vamos a encontrar con un número proporcional a 15 personas de cada 100.000 habitantes al año, y esta va a afectar desproporcionalmente a personas de 65 años de edad o mayores, con una tasa de aproximadamente 36 personas de cada 100.000 y personas con VIH, 20 personas de cada 100.000. Se dice que es el patógeno fúngico más virulento en el ser humano. Las artroconillas inhaladas van a ser pequeñas, como ya dijimos, de 2 a 6 micrómetros,
para evitar las defensas del árbol traqueobronquial superior y alojarse en la porción baja del árbol respiratorio, en los bronquiolos terminales y los alveolos, en donde tendrán un periodo de incubación de 1 a 3 semanas y se van a convertir en esférulas. Estas van a tener respuesta a su multiplicación con un proceso inflamatorio y debido a su colonización se van a formar abscesos con pH alcalino. Este va a contar con los factores de virulencia que se dijeron anteriormente y en una segunda infección se diseminaría por vía linfática y hematógena, distribuyéndose al tejido celular subcutáneo, vísceras, huesos, sistema nervioso central, entre otros. Para sus manifestaciones clínicas podemos decir que este va a tener una duración de 2 a 6 semanas con pocas manifestaciones objetivas. Más del 50% de los individuos infectados no van a presentar síntomas o bien la enfermedad es tan leve que no pueden recordarse aun cuando existe evidencia de infección. Esto en el 60% de los pacientes, pero en el otro porcentaje puede haber proceso pseudogripal de resolución espontánea caracterizado por la presencia de fiebre, tos, dolor torácico, artralgias y pérdida de peso. Esto de 1 a 3 semanas después de la infección. Las formas más graves ocurren cuando se presentan fiebre, tos, ataque de estado general, esputo mucopurulento y hemoptisis. En mujeres pueden presentarse manifestaciones cutáneas del tipo alérgico en el 10% de los casos por la formación de complejos inmunitarios, exantema maculoeritematoso, eritema multiforme y eritema nodoso, como nódulos dolorosos en piernas, y polimorfo con manchas eritematosas, pápulas, ampollas en todo el cuerpo. Este suele remitir sin necesidad de tratamiento y va a conferir una potente inmunidad de reinfección. Y en más del 90% de los casos no hay residuos pulmonares. Las radiografías torácicas solo muestran adenopatía iliar. Menos del 1% de todas las infecciones primarias y 5% de los casos sintomáticos se van a diseminar a focos extrapulmonares y los pacientes con síntomas de duración aproximada de 6 semanas o más pueden evolucionar a coccidiomicosis secundaria con nódulos, enfermedad cavitaria, enfermedad pulmonar progresiva en el 5% de los casos. También va a poder tener diseminación uni o multisistémica en 1% de los casos. La enfermedad diseminada es más común en varones, individuos de razas con piel oscura, particularmente filipinos, personas con SIDA, inmunodepresión, mujeres en tercer trimestre de gestación y adultos con edades extremas, en la cual se verán afectados los huesos, articulaciones, piel, tejidos blandos, meninges, entre otros. Se va a presentar metástasis del tejido celular subcutáneo o piel, originando un absceso frío, que es un crecimiento como el de un absceso, pero sin cambios de coloración o hipertermia, y estos se van a ulcerar y van a drenar secreción serosa o seromática. La mortalidad de la enfermedad diseminada va a superar el 90% de los casos en ausencia de tratamiento. La meningitis por coccidioides se va a desarrollar con lentitud, con un cuadro gradualmente progresivo con cefalea, fiebre, rigidez del cuello y otros signos de irritación meningia. Los datos del líquido cefalorraquídeo van a ser similares a los observados en la tuberculosis y en neoformans. En el recuento celular hay predominio de células mononucleares y algunas veces también están presentes un número sustancial de neutrófilos. El Romero Cabello clasifica esta enfermedad en coccidiomicosis de primer grupo, en la cual podemos encontrar la coccidiomicosis primaria pulmonar, que puede ser asintomática o sintomática, y la primaria cutánea, y la coccidiomicosis de segundo grupo o secundaria, en la cual puede subdividirse en pulmonar benigna crónica o pulmonar progresiva. Y de la enfermedad pulmonar progresiva puede evolucionar a neumonía progresiva persistente, coccidiomicosis miliar o crecimiento y multiplicación de cavidades y nódulos. Generalmente van a estar acompañados de diseminación extrapulmonar o permanecen como pulmonar progresiva mortal. La coccidiomicosis secundaria simple o multisistémica va a ser la que se va a dividir en meningia, cutánea, crónica y generalizada. En la coccidiomicosis subcutánea crónica se puede encontrar un engrosamiento epidérmico verrucoso conocido como granuloma verrucoso. Para su diagnóstico, primeramente debe hacerse un diagnóstico diferencial que sea desde un resfriado común hasta una neumonía bacteriana viral, tuberculosis, diversas infecciones micóticas, osteomielitis, sífilis, cáncer, entre otros. Para sus estudios de laboratorio vamos a encontrar el estudio anatomopatológico de material tisular, el aislamiento del hongo en cultivo y la realización de pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas son particularmente útiles en el diagnóstico y tratamiento, y casi del 50 al 75% de los pacientes con infección primaria van a desarrollar anticuerpos séricos IgM en las 3 primeras semanas de la enfermedad. Los IgG van a aparecer en la tercera semana o más tarde.
Las esférulas de pared gruesa son difíciles de pasar por alto en preparaciones húmedas de hidróxido de potasio del 10 al 20% y fluoruro de calcio, o en tejido de biopsia también, en el cual va a ser suficiente para establecer el diagnóstico. Las muestras se van a teñir con tinción hematoxilina de bocina o tinciones específicas como la GMS, que es de plata, o la del ácido periódico de Schiff. También tenemos las pruebas de inmunodifusión de exoantígenos o de hibridación de ácidos nucleicos, la prueba de inmunodifusión más la prueba de aglutinación de partículas de látex, que va a lograr detectar un 93% de los casos, y las pruebas de fijación del complemento y precipitina en tubo. El cultivo de muestras lo vamos a hacer con esputo, lesiones viscerales o cutáneas y deben llevarse a cabo con experiencia y protección adecuada. Esto se va a hacer por medio del medio Sabouraud, en el cual vamos a encontrar colonias planas, membranosas, de color blanco grisáceo o amarillento, y microscópicamente vamos a poder observar hifas delgadas y tabicadas con artroconidos rectangulares de 2 por 4 micrómetros y artroclamidosporas. Para el diagnóstico de laboratorio del sistema nervioso central se va a realizar un estudio del líquido cefalorraquídeo y también se puede hacer una biopsia estéril o no estéril. Los cultivos en líquido cefalorraquídeo son positivos en menos del 50% de los casos de meningitis. También vamos a tener los recursos inmunológicos, los cuales van a ser, por ejemplo, ELISA, la inmunofluorescencia, estudios de endodermorreacción, entre otros. Y también existen los estudios radiológicos, los cuales vamos a encontrar que en el pulmón va a ser frecuente el daño en zonas bajas, y esto vamos a encontrar cavitación, consolidación, derrame pleural y crecimientos ganglionares. En huesos y articulaciones podemos encontrar periostitis, osteolitis y daño osteoarticular. Para su diagnóstico, tenemos que decir que la coccidiomicosis primaria cede en forma espontánea y no está indicado el tratamiento antimicótico excepto con el fin de reducir el riesgo de diseminación en pacientes con factores de riesgo como inmunodepresión y embarazo. Sin embargo, en la enfermedad pulmonar progresiva y la infección diseminada van a requerir los fármacos antimicóticos, y esos van a ser comúnmente la anfotericina B y un compuesto azólico. En casos de neumonías cavitadas crónicas se van a administrar durante al menos un año. Por resistencia al tratamiento puede administrarse anfotericina B directamente en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente se va a hacer el ciclo de anfotericina B continuado con itraconazol, pero en ocasiones se va a preferir el fluconazol en caso de meningitis por su penetración al líquido cefalorraquídeo. También se van a administrar los azoles orales como profilaxis secundaria, y las resecciones pulmonares de hibridación de abscesos fríos y legrados óseos también van a ser una opción. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, favor de dejarlo en la parte de abajo, y las referencias también las estaré dejando en la parte de descripción. Espero que estén muy bien y nos vemos para el próximo video. Hasta luego.